Sí lleva razón la señora representante de la Defensoría en que la caja tiene una cuota de responsabilidad. Observe usted cómo en un foro igual a este, el gerente de la caja aceptó que la caja había sido engañada. Concretamente él dijo, compré A y me vendieron C. La ministra igualmente reconoció, la señora ministra de Salud, y dijo, nosotros desde el 2009 teníamos conocimiento de esta situación. Aquí hay que ver varias situaciones. Para contestarle su pregunta, siempre la conciliación es lo mejor, sobre todo en tratándose de temas de salud, de un tema tan delicado como lo exponía la colega, que involucra no solamente el punto medular del conflicto, es decir, el implante, sino toda la salud integral, emocional inclusive, de la mujer y de su entorno familiar. Pero resulta que cómo usted va a negociar con una persona que ni siquiera viene aquí a dar la cara, que se le invita para que venga y exponga y se esconden. O sea, es difícil. Aquí hay que analizar algo muy importante y es determinar, a partir de que se da la alerta de que esos implantes tienen ese problema, saber si se pusieron implantes de parte de los cirujanos plásticos con conocimiento de que ya existía esa alerta internacional y nacional. Averiguar con la ministra de Salud, con la caja, si ellos notificaron a estos profesionales. Y si estos profesionales, a sabiendas de esa situación, continuaron poniendo esos implantes, ocultándole esa situación a los usuarios, a las estaríamos hablando de negligencia. Ya ahí estaríamos hablando de una situación que podría pasar del ámbito civil al ámbito penal. Y podríamos pensar que si a esa persona se le producen lesiones, ya no solo estaríamos ante la responsabilidad objetiva del artículo 35, toda vez que ellos lucran y hay una relación de comercio de parte de estos profesionales, sino que podría haber un dolo eventual, podría haber una situación que trascienda lo civil y irse al ámbito penal, y al final puede que les salga todavía más caro, porque tendrían que buscar representación de carácter especializado y tendrían que resarcir los daños civiles que de por sí lo tienen que hacer y enfrentar un eventual proceso penal. Entonces aquí esto se pudo haber arreglado de una forma simple y llana, con un poco de sentido común, en honor a la ética y a la moral, y decir, bueno, se da esta situación, señoras, vengan porque nosotros vamos a sustituirles el implante. Cuando aquí el cirujano plástico sentado en esa silla se anunció y dijo, esta es la dirección de los cirujanos plásticos, yo pensé que lo estaba haciendo para que las señoras fueran y ellos le iban a sustituir. Lejos estaba yo de pensar que a los días iban a decir que la responsabilidad era de la caja y no era de ellos. Si ellos tienen una situación con el Ministerio de Salud, con la caja, que se vayan a la vía que corresponda y hagan el reclamo respectivo en la vía contenciosa o donde les diga su asesor legal, pero a las señoras tienen que cumplirles, porque eso es lo que dice la ley. ¿Cuál ha sido la respuesta de los cirujanos plásticos a la Defensoría de los Habitantes? A ver, la recomendación directa de la Defensoría por competencia jurídica es al Ministerio de Salud, porque es al Ministerio de Salud quien le compete la obligación de hacer valer los derechos de la población en materia de salud frente al mundo lo privado y frente al mundo lo público. De manera que nuestra pretensión directa es frente al Ministerio de Salud. Nosotros estamos esperando la respuesta de muchísimas preguntas. Primero, ¿cuáles son las acciones que van a hacer? Segundo, ¿cuál es el protocolo? ¿Cómo van a llamar a las mujeres a informar? Las garantías con las cuales se va a ponderar lo que ellos llaman valorar para ver si hay sustitución del implante, con cuáles instrumentos médicos, las van a pasar simple y sencillamente por un monitoreo o van a hacer algunos exámenes de precisión. Hemos preguntado además cuáles son los órganos asesores internacionales que están, digamos, dando luces sobre el tema, como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, que tiene recomendaciones en relación con el tema y que se convierten por su carácter en órganos asesores del Estado en materia de salud. Hemos además preguntado sobre las acciones que van a hacer contra quien distribuyó el material y contra la agencia francesa que produjo el material. Todas estas son preguntas que todavía esta Defensoría no tiene una respuesta y está esperando en esta semana para poder dar una información precisa a las mujeres, que es lo que nos está importando en este momento. Justamente, por la angustia que está causando. Las dudas son para esta gran cantidad de mujeres, que en total rondan las 1.753 en clínicas privadas y 258 mujeres también que fueron operadas por parte de la caja. Pero
Conversábamos ahora dentro de los comerciales o durante los comerciales de lo que ha pasado en otros países. ¿Se podría esperar que en Costa Rica se haga una sustitución masiva de estos implantes? ¿Están exigidos los médicos a hacer esto, don Eric? ¿Se les puede exigir? Bueno, desde nuestra perspectiva, a los médicos privados se les puede exigir que realicen la sustitución de los implantes sin costo para las personas. Esto es algo que para nosotros es absolutamente claro. Sin embargo, parece que desde el lado oficial en el Ministerio de Salud no existe esa misma claridad y no ha habido una disposición en tal sentido hacia los mismos cirujanos. Pero tampoco parece tenerle el Ministerio de Economía, que también ha estado indeciso en el tema. Por ejemplo, la Oficina del Consumidor de la Defensoría o del Ministerio de Economía no ha sido contundente al establecerlo de esa manera. Sí, desgraciadamente, reitero, en el caso de la Dirección de Apoyo al Consumidor, las competencias que tiene no le dan precisamente para realizar, por ejemplo, un dictamen que obligue a los médicos a realizar este tipo de sustituciones. Recordemos que la vía, y lo decía anteriormente, para este tipo de casos es la vía judicial, la vía administrativa de la Dirección de Apoyo al Consumidor, pues no es la más adecuada para esto. Ciertamente pues no han hecho eco de lo que a nivel internacional se ha establecido como alerta, como si lo han hecho en otro tipo de productos, sino que han delegado en el Ministerio de Salud básicamente la rectoría respecto de este caso, y lo que vemos en el Ministerio de Salud es mutismo y, si se quiere, incluso hasta una complicidad con los cirujanos plásticos para no darle respuestas contundentes a la gente. Reitero, Consumidores de Costa Rica emplazó a la señora ministra de Salud desde el 13 de enero de este año y a la fecha no hemos recibido respuesta. Que eso es preocupante, porque en los primeros días incluso el Ministerio de Economía salió a externar su pensamiento en esto, pero después los callaron y fue el Ministerio de Salud que le dijo: no, quien tiene la batuta en este tema somos nosotros, ustedes no pueden hablar del tema. ¿Por qué? Y esto lo que insta a la gente es a buscar las vías judiciales, entonces. Sí, el problema es que para una persona que ya tiene esta situación, ir a la vía judicial también le resulta oneroso, porque si no tiene que pagar al médico que le está cobrando otra vez porque le haga un trabajo que ya ella pagó por ese servicio, entonces ahora tiene que ir a buscar un abogado que también le va a cobrar plata. Eso me parece también que no es justo. El Estado debe tener mecanismos para que estas personas acudan sin ningún costo alguno a reclamar sus derechos. Si bien es cierto, en la vida del consumidor, por ser un ente administrativo, no puede resolver situaciones que son inherentes o competentes de los órganos jurisdiccionales, sí podría la Defensoría del Consumidor ordenar la sustitución del implante, y el no acatar esa orden de ese órgano administrativo podría convertir el asunto de administrativo a penal y estar en presencia de una desobediencia a la autoridad, eventualmente. Y eso no le generaría ningún costo a la usuaria. Si fuera un escenario de carácter penal, puede ir al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene un despacho que se llama Oficina de Defensa Civil de la Víctima. Eso tampoco le va a costar dinero a las señoras, porque aquí la idea no es lucrar con las personas que están ya en una situación de desgracia. La posición mía en todo este proceso, más que como abogado, ha sido como ciudadano, porque estoy viendo una situación que me genera estupor, que me genera vergüenza. No es que a mí me interesa que lleguen las señoras y me den a mí la causa, que eso quede claro. Por eso digo que las señoras tienen que buscar mecanismos que no les cueste más dinero y que se les solucionen sus problemas y que se les respeten sus derechos fundamentales de salud. El principal problema aquí, también en medio de toda esta lectura, es la incertidumbre por la que están pasando una gran cantidad de mujeres que no saben qué va a pasar, porque el médico que las operó en un inicio no se está haciendo responsable y no tienen a quién acudir. Esa incertidumbre también les puede causar un daño moral importante. Así es, y de hecho las víctimas que nosotras estamos atendiendo en lo cotidiano, esa es la manifestación principal, lo que significó para ellas por deformación, por cáncer, porque además estamos hablando que no es solamente de estética, sino hay deformaciones y cáncer. Bueno, y además la estética también es un valor impuesto culturalmente. A veces las mujeres tenemos poca posibilidad de decidir cuando hay valores exigidos en el cuerpo de la mujer desde una perspectiva cultural. Lo cierto del caso es que la recomendación no puede ser que vayamos a exponer a estas mujeres a largos procesos judiciales sabiendo que tienen un detonante que causa veneno en su cuerpo. No puede ser que hagamos esto con las mujeres. Lo que tenemos que buscar son medidas de conciliación en la que sea ganar, ganar, en la cual además en última instancia la caja
va a tener que terminar respondiendo, porque aquí lo que estamos señalando que en este tema que empezó como un tema privado estético en algunos casos, se convierte en un tema de salud, que en el momento que existe una ruptura de la prótesis mamaria, lo que estamos es teniendo un impacto impresionante sobre el sistema de salud con el cual mejor deberíamos prevenir. Y llamar aquí de nuevo la atención a que es un tema de humanidad. Realmente cuando estamos hablando de que estamos exponiendo a una persona a que pueda sufrir cáncer, a que vea además destrozados los sueños con los cuales se hizo una operación de esta naturaleza, cuando ha tenido cáncer además lo que significa una reconstrucción de su cuerpo y volver a perder el espacio físico de su prótesis que ya tenía, de manera que tenemos que valorar los sentimientos y las necesidades de las víctimas para lograr un acuerdo sensible en el cual la Caja como Seguridad Social y el Ministerio de Salud tengan una responsabilidad para devolver ese espacio desde lo privado a las mujeres de prótesis mamarias. Me voy a tomar esto como una conclusión suya también, don Eric, una conclusión por favor en este tema. Sí, aquí lo importante es que el Estado pueda informar realmente a estas pacientes, a estas mujeres, de cuáles son los procedimientos a seguir y cuál va a ser su actuación. Nosotros sentimos que el Estado sencillamente se ha lavado las manos respecto a este tema. Reitero, existe mutismo y complicidad del Ministerio de Salud para con quienes deben responderle a las víctimas de este tipo de situaciones, y ante esto pues nosotros exigimos una responsabilidad política a la ministra de Salud para que pueda efectivamente cumplir con la labor que por ley tiene y darle una solución y una respuesta a todas estas mujeres consumidoras. Sí, efectivamente, tal y como lo señalaban los colegas, si bien es cierto la Caja ha cumplido en alguna medida con la restitución de los implantes en sede pública, ese silencio y ese no pronunciarse de una forma categórica y enfática con respecto a la medicina privada, la inexistencia de protocolos, todos estos vacíos, la inexistencia del exigirle a estos señores tener un seguro que ampare a estas personas ante un eventual caso de esta naturaleza, la posición del Colegio de Médicos, una posición totalmente complaciente con sus agremiados, ajena totalmente a la necesidad social. Todo eso le deja a uno una gran insatisfacción y dice uno, ¿verdad que estamos totalmente desprotegidos? ¿Verdad que las personas en este país, cuando realmente necesitan de la protección estatal, de la protección de quienes hicieron un juramento hipocrático, no tienen a quién acudir? Únicamente vayan, saquen dinero, busquen abogados y entonces pasan de un problema a otro problema. No podemos vivir en una sociedad de esta naturaleza, eso es absolutamente inaceptable. Muchas gracias a los tres por compartir sus visiones con nuestro público, que ha estado muy pendiente, que ha estado muy preocupado, muy interesado por esto que va a suceder y de qué manera pueden estas mujeres reclamar por un servicio por el que pagaron y que ahora parece que no quieren darle respuesta. Gracias por acompañarnos como cada noche y recuerde que regresaremos a las 11 con una nueva visión aquí en Canal 9, Más Nuestro.